Hola mis queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar sobre los isómeros. La palabra isómeros proviene del griego iso, que significa igual, y meros, que significa parte. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. La isomería, entonces, como vemos acá, se divide en estereoisomería, que tiene que ver con la posición espacial de los enlaces y de los átomos involucrados en la estructura y puede ser de tipo óptica o de tipo geométrica. Eso lo veremos más adelante. También se divide en isomería estructural y esta a la vez puede ser de posición. Por ejemplo, tenemos una cadena de 3 carbonos y en el de la mitad hay un enlace con un cloro, mientras que en su isómero tenemos una cadena de 3 carbonos, pero el cloro se enlaza al carbono terminal. Si verificamos su fórmula estructural, tendríamos C3, porque hay 3 carbonos, H7, Cl, y en el de abajo tendríamos C3, H7, Cl. Es decir, que ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular. También tenemos isómeros de cadena. En el ejemplo hay una cadena de 4 carbonos de tipo abierta y lineal, mientras que su isómero es una cadena ramificada donde hay un carbono hacia abajo en el segundo. Si verificamos su fórmula molecular, entonces tendríamos C4H10 y en el de abajo también tendríamos C4H10. Y por último tenemos la isomería estructural de grupo funcional. Quiere decir que se refiere a familias de compuestos diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol y acá tenemos un éter. Son dos tipos de compuestos diferentes, pero su fórmula molecular es la misma, C2H6O. Y acá tendríamos C2H6O. Veamos algunos ejemplos. Tenemos una cadena ramificada abierta que tiene 8 carbonos y tiene 3, 6, 9, 12, 14, 16 y 18 hidrógenos. Esta cadena tiene 6 carbonos acá y tiene un carbono de tipo metil y acá tiene otro sustituyente metil. Si la comparamos con esta cadena, tienen en común que ambas están formadas por un esqueleto carbonado de 8 carbonos, pero sus sustituyentes son diferentes y están en posiciones diferentes. Si contamos el número de hidrógenos, nos dan 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula molecular en ambos casos es C8H18, pero al ser estructuras diferentes, decimos que estas dos estructuras son isómeros entre sí. Veamos este ejemplo. Acá tenemos una cadena lineal abierta de 5 carbonos. Si es lineal, entonces verificamos que el primero y el último son carbonos de tipo primario y los de la mitad son de tipo secundario. Al compararla con esta estructura, vemos que esta también tiene 5 carbonos, que el primero y el último son de tipo primario y los de la mitad son de tipo secundario. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de la misma estructura, es decir, que esta y esta no representan isómeros. Lo que hicimos fue, a partir del tercer carbono, pusimos este enlace hacia abajo, como lo vemos acá. Lo pusimos hacia abajo, pero no quiere decir que hicimos isómeros, porque representan exactamente la misma estructura. Ahora vamos a practicar dibujar estructuras que sean isómeros entre sí. Para eso tenemos una fórmula molecular acá, C11H24. Las estructuras que dibujemos deben tener esta misma fórmula molecular para considerarse isómeros. Entonces, vamos a hacer una cadena lineal de 11 carbonos y vamos a comprobar su fórmula molecular.
Entonces, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. Y tiene 3 y 3, 6 hidrógenos. Como los carbonos de la mitad todos son secundarios, quiere decir que van a ser CH2. Entonces tendríamos 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 hidrógenos. Ahora, vamos a dibujar una estructura diferente a esta. Por ejemplo, una cadena de 9 carbonos con algunos sustituyentes. Un carbono hacia arriba acá y un metil hacia abajo acá. Esta y esta son dos compuestos diferentes. Esta es una estructura lineal, esta es una estructura ramificada. Comprobemos su fórmula molecular. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Hidrógenos tenemos 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y 24 hidrógenos. Lo que quiere decir que estos dos son isómeros de cadena. Hagamos una siguiente estructura. Por ejemplo, vamos a dibujar una cadena de 7 carbonos y el resto lo vamos a poner como sustituyentes. Pongamos aquí, por ejemplo, un isopropil hacia arriba y un metil hacia abajo. Como podemos observar, las tres estructuras son muy diferentes entre sí. Sin embargo, si yo compruebo la fórmula molecular de esta estructura y nos da igual que esta, quiere decir que es otro isómero. Entonces habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. Hidrógenos tendríamos 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 24 hidrógenos. Tenemos tres estructuras carbonadas que se consideran isómeros entre sí. Ejercitarnos en la aplicación KimDraw. Para esto vamos a dibujar una cadena, por ejemplo, de 6 carbonos. Ahí tenemos una cadena de 6 carbonos. Ahora, vamos a ponerle unos sustituyentes. Por ejemplo, en este carbono vamos a poner un isopropil, en este carbono vamos a poner un metil y acá vamos a poner otro metil. Ahora, pongamos con la herramienta donde está la tabla periódica, escogemos el carbono y vamos a ponerlo sobre los enlaces en su respectiva posición para verificar cuántos hidrógenos y cuántos carbonos hay. Entonces hacemos clic sobre cada esquina y eso nos da el carbono con sus respectivos hidrógenos. Si nosotros contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Hidrógenos habrían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 hidrógenos. Para hacer un isómero necesitamos una estructura que también tenga 11 carbonos. Podemos dibujar una cadena lineal de 11 carbonos. 11. Si ponemos cada carbono en su respectiva posición, entonces tendríamos que los carbonos inicial y terminal son de tipo primario, mientras que los carbonos que están intermedios son de tipo secundario. Por lo tanto, tendríamos que la fórmula molecular es 3 y 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 hidrógenos. Tenemos entonces C11H24. Estas dos estructuras, tanto esta como esta, son isómeros entre sí. Tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Ahora, para comprobar cómo se vería una estructura como esta en 3 dimensiones, vamos a utilizar la herramienta. Veamos la cadena lineal en 3 dimensiones. Si nosotros observamos,
son secuencias carbonadas, pero no hay ningún sustituyente. Mientras que si observamos esta cadena, si observamos esta estructura, entonces vemos que al observarla en 3 dimensiones hay sustituyentes. Esta es una cadena ramificada, los hidrógenos están ubicados de forma distinta, al igual que los carbonos, pero son isómeros, recordemos, porque tienen la misma fórmula molecular. Eso es todo por ahora, espero que me dejen sus inquietudes y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.